Hola, mi nombre es José Vicente Carratalá y te doy la bienvenida a este curso de creación de aplicaciones web 2.0 con HTML5 y JavaScript. El objetivo de este curso es profundizar en el conocimiento del lenguaje HTML5 y de sus posibilidades en combinación con el lenguaje de programación JavaScript. Durante este curso estaremos desarrollando un ejercicio práctico en el cual demostraremos cómo, mediante la fusión de estos dos lenguajes, podemos crear completas aplicaciones web que tengan funcionalidad similar a otras aplicaciones de escritorio. En concreto, estaremos realizando una aplicación de retoque fotográfico. En esta aplicación seremos capaces de realizar múltiples eventos. Por ejemplo, con el menú Archivo, podremos crear un nuevo archivo, cargar cualquier imagen personalizada y empezar a tratarla. Una vez que la imagen haya sido cargada, podremos aplicarle diferentes filtros que aprenderemos a programar combinando la potencia de HTML5 Canvas con el procesado de datos de JavaScript. Aprenderemos, por ejemplo, a generar efectos tales como negativo, aclarado, oscurecido, escala de grises, solarizar e incluso desenfoques. Le sacaremos el máximo partido posible a las herramientas de HTML5, tales como por ejemplo el reconocimiento de voz. Negativo. Oscurecer. Aclarar. Negativo. Como podemos ver, HTML5 en combinación con el procesado con JavaScript nos abre las puertas a un mundo de posibilidades para transformar las conocidas aplicaciones de escritorio en aplicaciones web. Por último, por supuesto, no solo podremos crear un nuevo archivo y abrir archivos personalizados, sino que en cualquier momento podremos guardar el resultado de nuestro trabajo como una imagen en el disco duro. Vemos, por tanto, como el objetivo de este ejercicio es realizar un programa de retoque fotográfico, pero ubicado enteramente en la web. Para empezar a trabajar con Canvas, será muy recomendable contar con un servidor web, como por ejemplo Apache. Aunque en Canvas no vamos a usar programación dinámica en el servidor, sino que vamos a usar una mezcla de HTML5 y JavaScript, suele dar muchos mejores resultados si lo aplicamos sobre un servidor web real o un servidor web local. Como prerequisitos para esta unidad, voy a contar, en primer lugar, con una instalación de XAMPP que he ubicado dentro del disco duro local C, dentro de la carpeta XAMPP, dentro de htdocs. Dentro de esta carpeta htdocs voy a hacer una nueva carpeta llamada html5 y dentro de html5 voy a crear una nueva carpeta llamada Canvas. Dentro de esta carpeta comenzaré a trabajar. Por ejemplo, voy a empezar creando un nuevo archivo llamado index.html. Este archivo lo cargaré tanto en el editor como en el navegador. Para esta serie de ejemplos voy a estar usando Gedit como editor de texto, ya que me permite colorear el código a medida que lo voy escribiendo. Podemos usar un editor como Gedit o como Notepad++, podemos usar un editor básico como Notepad o podemos usar un editor what you see is what you get como Dreamweaver. En la ventana de la derecha, correspondiente al navegador, no voy a lanzar directamente este archivo, ya que de esa manera no estaría usando el servidor web Apache. Lo que voy a hacer en su lugar es llamar al servidor local en localhost, llamar a la carpeta HTML5 y entrar para ver el contenido de Canvas. No es realmente necesario que ponga a continuación index.html, ya que es el archivo de base. Sin embargo, es una buena costumbre indicarlo. Podré comprobar cómo el resultado es una página en blanco. Es un buen resultado, ya que si introduzco la palabra hola dentro de index.html y guardo, podré comprobar al recargar cómo en el navegador aparece la palabra hola. Es una señal de que estoy viendo el mismo código tanto en el editor de texto como su resultado en el navegador. A continuación, y como último prerequisito para empezar a programar,
voy a bajar la librería jQuery. La librería jQuery tiene un par de funciones que me van a ser de bastante utilidad para trabajar con Canvas. La primera de ellas es el método ready. Voy a entrar dentro de jquery.com y me voy a bajar la librería en versión de producción. Descargo jQuery, guardo página como y me lo voy a guardar dentro del disco duro local C, dentro de XAMPP, htdocs, dentro de HTML5, Canvas. A continuación, y por comodidad, renombraré este archivo como jquery.js. Como podemos observar, he puesto el archivo jquery.js justo al lado del archivo index.html. Voy a comprobar que esta pareja de archivos funciona correctamente. Para ello, dentro de index.html, voy a crear la clásica estructura que contendrá un cuerpo. Voy a obviar, en este caso, el doctype, introduciré un head y voy en un momento a configurar mi editor para crear un ancho de tabulador de 3, sangría automática y en ver mostraré los números de línea. De esta manera trabajaré con mucha más facilidad. Creo por tanto un head y un body y ahora dentro del head voy a crear un script de tipo texto barra JavaScript cuya fuente será jquery.js. Lo que estoy haciendo de esta manera es cargar jQuery. A continuación, voy a crear otro script donde en esta segunda ocasión no cargaré ninguna librería, sino que desarrollaré mi propio script. Empezaré por tanto diciendo lo siguiente. Cuando el documento esté preparado, ejecutaré la función de inicio. Y la función de inicio realizará de momento un simple alert. Hola. Si todo ha funcionado correctamente, cuando ahora recargue la pantalla, la página localhost me dirá hola. Eso quiere decir que estoy cargando correctamente el archivo jquery.js y que lo estoy usando para que cuando el documento esté cargado, se ejecute un alert de JavaScript diciéndome simplemente hola en la pantalla. Esto quiere decir que ya estoy preparado para empezar. ¿Por qué estoy usando jQuery para trabajar con Canvas? La respuesta es muy sencilla. Vamos a tener en cuenta que todo lo que haremos a continuación ocurrirá dentro de un canvas que introduciré dentro del cuerpo y que se controlará con JavaScript. Si yo ejecuto JavaScript antes de que exista el canvas, puede ser que no se llegue a ejecutar. Sin embargo, con este método ready, le estoy diciendo que hasta que el documento HTML no esté preparado, no deberá ejecutar el código JavaScript que controlará el canvas. De esta manera tan sencilla, me aseguraré la correcta ejecución de Canvas en combinación con JavaScript. A continuación, dentro del body, voy a crear una etiqueta Canvas dentro de la cual podré dibujar. Voy a crear un Canvas introduciendo un ID para más adelante poderlo localizar con JavaScript. Voy a realizar dentro de este Canvas una primera prueba de dibujo. Eso sí, antes de empezar, lo estilizaré para poder comprobar su aparición dentro del documento HTML. Voy a hacer que siempre que aparezca un canvas, lo estilice con CSS simplemente introduciendo un borde de un píxel sólido y negro. En este caso, como ya he comprobado el correcto funcionamiento de jQuery, puedo ya eliminar la línea alert. Vemos que el canvas por defecto tiene un tamaño relativamente pequeño. Dentro de la etiqueta canvas voy a introducir un par de modificadores para la anchura y para la altura. Para este ejercicio voy a hacer un canvas de 500 píxeles de ancho por 500 píxeles de alto. Ahora sí, ya estoy preparado para empezar a dibujar. Para empezar a dibujar, voy a escribir lo siguiente. Dentro de la función de inicio, voy a crear una variable canvas que será igual a document.getElementById, donde el ID que quiero seleccionar es lienzo. A continuación, voy a crear un contexto.
Los contextos para Canvas en HTML5 pueden ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. En este ejemplo, voy a hacer un contexto en 2 dimensiones. Voy a decir que contexto es igual a canvas.getContext, donde especificaré que el contexto con el que voy a trabajar es 2D. Ya he creado las 2 primeras operaciones necesarias para poder dibujar. A continuación, voy a empezar a crear un dibujo. Voy a crear un rectángulo donde en primer lugar diré que en el contexto todo lo que rellene a continuación deberá ser rellenado de un color determinado. Pongo contexto.fillStyle es igual a RGB, donde por ejemplo rellenaré con el color rojo 255,0,0. A continuación, y por último para este vídeo, vamos a crear un rectángulo. Dentro del contexto voy a crear un fillRect, esto es un rectángulo relleno, que tendrá los siguientes parámetros. Empezará en 10,10 y tendrá un tamaño de 30,30. Si todo ha ido bien, si ahora recargo en la pantalla, observaré cómo tengo un rectángulo rojo que empieza en 10,10 y tiene 30 píxeles de ancho por 30 píxeles de alto. Debemos tener en cuenta, y esto es muy importante, que el sistema de coordenadas de Canvas sigue el sistema de coordenadas de cualquier página web. Esto es, el punto 00 siempre se encuentra arriba a la izquierda. Esto ocurre a diferencia de los sistemas de coordenadas tradicionales de dibujo técnico que suelen estar abajo a la izquierda. Nos tendremos que acostumbrar que el punto 00 está arriba a la izquierda y que por tanto la X crece hacia la derecha y la Y crece hacia abajo y no hacia arriba como es de esperar. Por otra parte, como podemos observar, lo que hemos creado hasta ahora en la pantalla ha sido, primero, un relleno de color rojo y segundo, un rectángulo rojo que empieza en 10,10 y que tiene 30 píxeles de ancho y 30 píxeles de alto. Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible si antes no hubiera inicializado el canvas. Estas 2 líneas le avisan al canvas que voy a pintar dentro de él usando JavaScript. Vamos a ver a continuación una clara muestra de las ventajas que nos ofrece combinar Canvas de HTML5 con la potencia de JavaScript. En este caso, voy a segregar este código en una nueva función llamada animar. La función animar contendrá todo el código que previamente estaba en la función de inicio. Si ejecuto este código, evidentemente ahora ya no funcionará, porque cuando el documento está preparado llama a inicio, pero inicio nunca llega a llamar a animar. Lo que voy a hacer, por tanto, es introducir animar, paréntesis, paréntesis, para llamar a la función animar que está definida más abajo. Compruebo como el resultado vuelve a ser el mismo. Voy a mover un poco el rectángulo hacia el centro de la pantalla. Le diré que estará en 240 píxeles de ancho en X por 240 píxeles en Y. Comprobaremos de esta forma cómo el rectángulo se ha movido aproximadamente hasta el centro de la imagen. Lo que voy a hacer ahora es muy sencillo. Voy a usar una función setTimeout para asegurar que la ejecución de animar se repita cada X segundos o cada X milisegundos, ya que debemos recordar que en JavaScript el tiempo funciona con milisegundos y no con segundos enteros. Por tanto, ejecutaré la función animar cada 1000 milisegundos, es decir, cada segundo. Si ahora creo un refresco en la pantalla, comprobaré que nada pasa, y sin embargo, cada segundo que pasa se está refrescando esta función. Por supuesto, no vemos ningún cambio, ya que cada vez que se refresca la pantalla, el resultado es exactamente el mismo. Antes de empezar, voy a crear una serie de variables. Voy a crear la variable x, a la que le asigno un valor inicial de 240, y voy a crear la variable y, a la que le asigno un valor igualmente de 240. Es decir, que el rectángulo irá desde x, y, que recordamos que valen cada una 240, y tendrá siempre una anchura
y una altura de 30 y 30. Refresco de nuevo la pantalla y una vez más, en principio parece no haber pasado nada. Sin embargo, ahora lo que voy a hacer es, en una línea intermedia, pondré x más, y más. Estos operadores de incremento sobre las variables x e y añaden un valor cada vez que paso por aquí. Si ahora guardo y recargo, observaré que cada segundo la caja se desplaza ligeramente un píxel en x y otro píxel en y. A los pocos segundos podemos ver ya el resultado en pantalla. Podemos ver en este caso un ejemplo de momento bastante rudimentario de animación usando Canvas y usando JavaScript. Estamos viendo cómo la caja se desplaza hacia adelante. Si en lugar de ejecutar la animación cada 1000 milisegundos la ejecuto cada 100, recargo una vez más en la pantalla, por supuesto después de haber guardado los cambios, y observaré cómo la animación se realiza ahora de una manera más fluida. Lo único que me queda ahora por hacer, antes de finalizar este vídeo, es asegurar que cada vez que el rectángulo se mueve, no deja un rastro con los fotogramas anteriores. Para conseguir este efecto, claramente, lo que tengo que hacer antes de cada refresco es simplemente borrar el resultado de la pantalla anterior. Antes de dibujar el rectángulo, voy a llamar a la siguiente instrucción: contexto.clearRect. Mientras que un fillRect es un rectángulo relleno, un clearRect es un rectángulo borrador. A continuación tengo que especificar los parámetros de la primera esquina del rectángulo borrador y los parámetros de la segunda esquina. Evidentemente, para este caso, si quiero que el rectángulo borrador borre todo el canvas, tendré que empezar en 0,0 y llegar hasta 500,500. Solo de esta manera me puedo asegurar que antes de dibujar un nuevo rectángulo, estaré borrando el rectángulo anterior. Comprobamos cómo tenemos ahora la animación de un objeto. Vemos este objeto en la pantalla, donde lo que está haciendo simplemente es desplazarse progresivamente en X y en Y. Por supuesto, rebajando el tiempo de retraso entre cada repetición de la animación, puedo generar un efecto cada vez más fluido. Por último, para este ejercicio, voy a hacer que esta caja no se mueva siempre en la misma dirección, sino que cada vez elija una dirección aleatoria para moverse más o menos a su voluntad por la pantalla. Voy a hacer lo siguiente. En lugar de añadir operadores incrementales tanto a x como a y, voy a decir que x va a ser igual a x más, uso la librería matemática math.round, que por defecto me dará un valor entre 0 y 1. Voy a hacer lo mismo para la x y la y. Voy a hacer un math.round, donde dentro del round crearé un math.random multiplicado por 10. De esta manera obtendremos un número aleatorio entre 1 y 10. Voy a copiar la misma fórmula tanto en x como en y. Podremos comprobar cómo el rectángulo traza una trayectoria aleatoria, pero que al final sigue aumentando en x y en y. Esto es fácil de prever, ya que debemos tener en cuenta que los valores aleatorios que devuelve el redondeo de math.random por 10 van entre +1 y +10. Luego sabemos que la caja siempre se va a desplazar hacia la derecha y hacia abajo. Sin embargo, lo que voy a hacer es algo tan sencillo como recuadrar esta fórmula y poner -5. De esta manera los resultados ya no variarán entre 1 y 10, sino que variarán de -5 a +5. Guardo, recargo y puedo observar ahora cómo más o menos he atrapado a la caja dentro del canvas. Lo que obtenemos es una animación interactiva realizada en Canvas y JavaScript que, digamos, podría sustituir a lo que actualmente nos da Flash o cualquier otro plugin como Java en el navegador. Estoy creando una animación infinita sin necesidad de usar ningún plugin externo, simplemente usando HTML5 y la programación en JavaScript. En este segundo ejemplo voy a demostrar el uso de la función drawImage dentro de Canvas
que nos permite no ya dibujar formas geométricas, sino introducir bitmaps enteros dentro de un marco Canvas. Por eso voy a ir a la carpeta Canvas, crearé un nuevo archivo al que llamaré index2.html y cargaré este archivo tanto en el editor como en el navegador. Una vez más, recordamos que no voy a cargar el archivo en el navegador simplemente pinchando y arrastrando, sino que lo voy a llamar desde la URL. Hago esto para no eliminar todo el trabajo que he hecho previamente con index, ya que más adelante lo puedo necesitar. Pero eso sí, quiero que index2 se base en el código que he escrito en index. Voy a copiarlo, voy a pegarlo y voy a simplemente vaciar parte de la función animar. De hecho, la función animar se va a llamar ahora dibujar. Cambio la llamada a la función y el nombre de la función y voy a borrar todo este código. El contexto sigue siendo el mismo. El canvas sigue siendo el ID lienzo. El contexto sigue siendo un contexto 2D a partir del canvas. La diferencia ahora es que en lugar de crear un rectángulo, voy a crear una variable img que va a resultar ser una nueva instancia de un objeto imagen. Voy a introducir una propiedad source donde voy a cargar un archivo llamado tomates.jpg que he puesto en la misma carpeta de Canvas. Este archivo tomates.jpg que he puesto al lado de index, index2 y jQuery. Por último, voy a usar la función contexto.drawImage donde cargaré la imagen y estableceré un punto de anclaje, que en este caso, por ejemplo, será 10,10. Voy a guardar, recargar, y puede ser que todavía no vea la imagen en pantalla. Muchas veces Canvas falla al dibujar imágenes de bitmap cuando no falla al dibujar formas geométricas. Lo que tengo que hacer, lo recomendable en este caso, es ejecutar la función dibujar con un setTimeout. Voy a ejecutar dibujar con un setTimeout de 1000. De esta manera, conseguiré que la imagen aparezca correctamente en pantalla. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál ha sido el problema y cómo lo he resuelto? El problema muchas veces con Canvas es que el código se ejecuta mucho más rápido de lo que la imagen se puede cargar. El código intenta poner la imagen antes siquiera de que la imagen esté disponible para poner. Con este setTimeout estoy reteniendo el código de dibujo durante un segundo y durante ese segundo le doy tiempo a la imagen para que se cargue. Si alguna vez usamos drawImage y vemos que no funciona como debería y que pese a haber escrito todo correcto no carga la imagen, simplemente debemos tener en cuenta ese tiempo de carga y darle un poco de ventaja a la carga de la imagen ralentizando o temporizando la función de dibujo. Por esta razón, no he puesto el dibujo en la función principal, sino que la he derivado a una función secundaria dibujar precisamente para poder dar esta ventaja. Probablemente, una ventaja de un segundo será demasiado para cargar esta imagen. Lo que tendré que hacer es ir experimentando diferentes velocidades hasta dar con la correcta. Por ejemplo, 10 milisegundos es demasiado escasa. A la imagen no le da tiempo a cargarse. Pruebo 100 milisegundos y compruebo que con 100 milisegundos ya es suficiente para que la imagen se cargue. Como vemos, he puesto 1000 por poner un valor inicial. Lo que tenemos que hacer a continuación es experimentar para encontrar el valor correcto. Sin duda, una de las partes más divertidas y prácticas de Canvas es poder realizar una edición píxel a píxel. En este caso vamos a ver cómo con Canvas podemos realizar operaciones de tratamiento de imagen similares a las que realizan programas como el GIMP o como Photoshop. Para eso voy a usar dos funciones de Canvas llamadas getImageData y putImageData. GetImageData lo que hace es recoger datos de la imagen. PutImageData pone datos dentro de la imagen. Lo que voy a hacer para realizar un tratamiento de la imagen es, en un primer momento, leer datos de la imagen, realizar operaciones con ellos y, a continuación, modificarlos
y devolverlos al canvas. Una vez que ha sido dibujado el canvas, voy a establecer lo siguiente. Voy a crear una variable llamada ImageData que será igual a contexto.getImageData, donde el rectángulo de selección será 0,0,500,500. Es decir, quiero recoger todos los datos que haya entre 0, 0 y 500, 500. A continuación, crearé una variable data que será igual a de ImageData sus datos. Lo que voy a hacer ahora es un poco complejo de explicar. Lo que voy a hacer ahora es tomar en una matriz cada uno de los elementos de cada uno de los píxeles y realizar un tratamiento con ellos. Al escoger una ImageData, toda la información se me devuelve en forma de matriz. Será una matriz donde cada píxel vendrá representado por 4 valores. El primer valor será el valor de rojo del píxel. El segundo será el valor de verde. El tercero será el valor de azul y el cuarto será el valor de transparencia. Voy por tanto a realizar una estructura de control for para iterar a lo largo de los píxeles y más adelante realizar operaciones con ellos. Voy a crear un bucle de iteración for donde voy a crear una variable i que empieza siendo 0 hasta que i sea menor que data.length, es decir, la longitud de los datos, y cada vez que itere por aquí, quiero sumar 4 unidades. 4 unidades, como podemos comprobar por lo que he explicado anteriormente, que corresponden a rojo, verde, azul y alfa. Voy a hacer lo siguiente. Data i equivale al primer paso, es decir, equivale a rojo. Voy a poner un valor intermedio, por ejemplo, 120. Data i más 1 corresponde al color verde. Voy a poner 120. Data i más 2 corresponde al color azul, que voy a poner en 120. Y voy a ignorar de momento el cuarto valor, ya que para este ejemplo no necesito usar alfa. Si todo ha funcionado correctamente, guardo y recargo y de momento no veremos ningún cambio en la pantalla. Lo que voy a hacer a continuación es devolver todos estos resultados en el canvas. Lo único que he hecho hasta ahora es leer la imagen y ponerla en la memoria. A continuación, he reiniciado los valores de todos los píxeles rojo, verde y azul a 120. Pero me falta la última operación, que consiste en devolver el resultado en pantalla. Lo voy a hacer con contexto.putImageData, donde voy a poner la ImageData, los datos de la imagen, en 0,0. Si todo ha ido correctamente, ahora recargaré y observaré como tengo un rectángulo de color gris. Pero no de cualquier color gris, sino exactamente del color 120, 120, 120. Si hubiera puesto 255 en rojo, 0 y 0, observaría como todos los píxeles se volverían de color rojo. Quizás esto no parezca demasiado útil ahora, pero recordemos que es una primera demostración. Lo que acabo de demostrar es cómo soy capaz de leer una imagen píxel a píxel, trabajar las imágenes píxel a píxel y devolverlas en pantalla. A continuación, lo que voy a hacer es realizar un tratamiento personalizado para cada píxel. En esta primera operación voy a realizar una inversión. Voy a invertir todos los colores de la imagen. Para ello voy a hacer lo siguiente. Yo sé que los colores de una imagen van de 0 a 255. El inverso de un color será 255 menos el propio color. Voy por tanto a crear 255 menos data i, 255 menos data i más 1, 255 menos data i más 2. Supongamos que el color es 0. 255 menos 0 es igual a 255. Lo mismo para rojo, azul y verde. El color negro se estaría transformando en el blanco. 000
se estaría transformando en 255, 255, 255. Ahora supongamos que parto del color blanco, 255. 255 menos 0, el inverso sería negro. Parece mentira, pero simplemente con esta función podríamos obtener el inverso de la imagen original. Lo que estoy haciendo es invertir la imagen original, que estaba en rojo, y píxel a píxel calcular todos sus valores inversos. Esta es la potencia de las funciones getImageData y putImageData. Nos sirven para tomar los valores de los píxeles de una imagen, tratarlos y devolverlos de nuevo en pantalla. Con esto lo que he conseguido es realizar una inversión de píxeles. Voy a realizar un par de operaciones más, simplemente para demostrar la potencia de este algoritmo. Por ejemplo, voy a crear un algoritmo que me permita añadir brillo a la imagen. Para eso simplemente tengo que hacer lo siguiente. Al color original voy a añadirle 100 píxeles. Comprobaré que con respecto a la imagen original de los tomates, conseguiré añadir más brillo a esa imagen. Si mediante este bucle for he conseguido programar un filtro de invertir colores, con este segundo bucle for he conseguido programar un filtro de añadir brillo. Lo mismo podría hacer con un nuevo filtro. Si vuelvo a duplicar este bucle for y simplemente le resto 100 unidades de color a cada uno de los componentes, comprobaré cómo lo que hago es oscurecer. Vemos que esto es la punta del iceberg de todo lo que podemos hacer con Canvas. Con estos sencillos ejemplos, hasta este momento, lo que he conseguido es cargar una imagen, invertirla, aclararla y oscurecerla. En este vídeo voy a demostrar cómo, una vez que tenemos el algoritmo principal desarrollado, modificarlo puede ser una tarea realmente sencilla. Quiero realizar dos operaciones, una que sería pasar la imagen a grises y otra una mezcla entre umbral y solarizar. Para el primer ejemplo, voy a copiar la estructura de control for y la voy a pegar escribiendo la siguiente fórmula. Los datos originales serán sumados al color verde y al color azul. Y una vez que haya sumado los tres canales, lo que haré es dividirlos por 3 para obtener el promedio. Lo mismo voy a realizar tanto en el canal verde como en el canal azul. Si ahora recargo la imagen, podré comprobar cómo la imagen ha pasado de tener color a ser una imagen prácticamente en escala de grises. Lo mismo voy a hacer a continuación, aunque aumentando un poco la complejidad, para crear la mezcla entre solarizado y umbral. En este caso voy a mezclar una estructura de control for con una estructura de control if, donde diré que si los datos, en este caso del canal rojo, son inferiores al valor 122, el dato de rojo será igual a 0. En caso contrario, el dato de rojo será igual a 255. Repetiré lo mismo para el canal verde y para el canal azul. Trabajo ahora con el canal azul. Y si ahora recargo la imagen, podré comprobar cómo tengo una mezcla entre umbral y solarizar. Lo que he hecho es seleccionar una imagen que tenía múltiples tonos de color, la he dejado en 3 colores independientes, que son el negro, el rojo y el blanco, aunque podemos apreciar en algunas partes de la imagen unos toques de verde, de amarillo y de magenta. Una vez que tenemos la estructura principal, que se encarga de leer píxeles, procesarlos y devolverlos en pantalla, crear múltiples filtros será una tarea terriblemente sencilla. Vamos a dotar a este programa de una interfaz de usuario. El objetivo no es que realicemos el tratamiento de píxeles de modo estático, sino que cualquier usuario pueda seleccionar el filtro a aplicar simplemente seleccionándolo de un menú desplegable. Dentro de la parte HTML del archivo, justo encima de Canvas, voy a crear un menú horizontal de navegación. Para crear este menú usaré un campo Select. El Select tendrá, en primer lugar,
el ID archivo y tendrá contenidas opciones tales como nuevo, abrir o cerrar. Si guardamos y recargamos el resultado, comprobaremos cómo disponemos ahora de un campo select. Después del select, voy a introducir un BR para forzar un retorno de carro. Voy a copiar este select para crear otro menú llamado efectos. Crearé por tanto aquí una nueva opción llamada archivo que no tendrá ningún valor y crearé por tanto aquí otra opción llamada efectos. Tampoco tendrá ningún valor. Dentro de los efectos introduciré cosas como por ejemplo negativo, también podría llamarlo invertir, aclarar, oscurecer y por ejemplo escala de grises y solarizar. Si ahora guardo y recargo, observaré cómo poco a poco estoy construyendo un menú usando únicamente elementos de HTML. Evidentemente, lo que querré en un momento dado es, mediante JavaScript, activar que cuando seleccione un efecto, ese efecto se aplique sobre la imagen que estoy trabajando. Es decir, quiero realizar de manera interactiva la aplicación de filtros que estoy programando. A continuación, voy a mejorar la presencia visual de este proyecto añadiendo CSS. Dentro del head, dentro de la pestaña Estilo, crearé elementos tanto para la barra de navegación como para el canvas, como para unos botones accesorios, por ejemplo, para introducir herramientas de dibujo o, por ejemplo, para introducir capas. Voy a cambiar el marcado introduciendo todos los select dentro de un campo nav. Recordamos que la etiqueta nav me sirve para definir menús de navegación. Voy a hacer el canvas un poco más pequeño y ahora a continuación voy a añadir un poco de espacio para una botonera y para un menú de diálogo de capas. Continúo el marcado creando un div con ID contenedor. El div contenedor contendrá tanto el menú de navegación como el canvas. Justo antes del canvas voy a poner otro div con ID herramientas. Y justo después del canvas pondré otro div con ID diálogos. Si recargo, en principio no ha ocurrido nada. Sin embargo, lo que voy a hacer ahora es estilizar cada uno de estos elementos. Herramientas va a tener un width de 50 píxeles, un height de 300 píxeles y de momento un border de 1 píxel sólido negro. Además, para que no empuje a la imagen hacia abajo, te diré que flote a la izquierda. Tengo por tanto ya un espacio para una barra de herramientas, tengo por tanto mi lienzo y voy a trabajar ahora con el cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo tendrá una anchura de 200 píxeles, una altura de 300 píxeles y un borde de 1 píxel sólido negro. Evidentemente, en este caso no es diálogo, sino diálogos. Voy a especificar que el canvas debe flotar también a la izquierda. Como podemos ver, tenemos ahora en la pantalla una barra de herramientas, un lienzo sobre el que trabajar y un cuadro de diálogo. Voy a continuar maquetando el menú. El menú de navegación tendrá un width del total de la anchura, que será en este caso 50 más 300 más 250. Es igual a 600.
voy a introducir un height de 30 píxeles y un background de color gris para poder localizar correctamente los píxeles. Voy a bajarle 50 píxeles, 550, y de momento lo voy a dejar así. A continuación voy a editar los select y voy a darles el siguiente estilo, que por ejemplo será background de color gris y el color del texto será blanco. Podemos comprobar, como tenemos ya por aquí, los menús a mitad. Voy a crear dentro del nav un pequeño padding de 3 píxeles, 3 píxeles y 3 píxeles para todas las direcciones. Y al select le voy a quitar tanto el padding como el margin. Editamos la anchura hasta que consigamos el efecto deseado. Vemos como poco a poco tengo tanto el menú de archivo como el menú de efectos. Podría continuar, por ejemplo, introduciendo un color de fondo gris tanto a las herramientas como al cuadro de diálogo. Y ahora que ya tengo la aplicación perfectamente marcada en cajas, voy a quitar los bordes de un píxel sólido negro. Como podemos comprobar, tengo ya el espacio para el menú, tengo el espacio para la botonera de herramientas y el espacio para aquellos cuadros de diálogo que quiera crear. Voy a acabar de ajustar las anchuras y recordamos que todo esto está metido dentro de un contenedor. Voy a crear un margin bottom de 2 píxeles. Al contenedor le voy a introducir un margin auto para que la aplicación se centre en la pantalla. Además, al body voy a introducirle un background de color negro. De esta manera, como podremos comprobar, tendremos la aplicación bastante más estilizada de lo que la tenía hace un momento. Al canvas, por último, le voy a decir que le pongo un fondo de color blanco. Ahora que ya tengo unos menús de tipo Select creados en la barra de menús, voy a añadirles comportamiento. Lo que quiero es que, por ejemplo, cuando pulse Archivo nuevo, la imagen se borre. O más adelante, lo que quiero es que cuando pulse Efectos, el efecto seleccionado se aplique sobre la imagen. Para esto voy a hacer lo siguiente. En la función de inicio, voy a especificar que cuando aquel elemento que tiene el ID archivo cambie usando el método change de jQuery, ejecutaré la función archivo. La función archivo realizará lo siguiente. Solo en el caso de que el elemento seleccionado sea nuevo, borraré la imagen. No debería borrar la imagen si elijo abrir o cerrar. Voy por tanto a hacer lo siguiente. Si aquel elemento que tiene el ID archivo, su atributo, voy a poner esto con un selector de jQuery, su atributo valor es igual a nuevo, ya que recordamos que este valor nuevo se está pasando usando esta opción, la opción nuevo. En ese caso, y solo en ese caso, me referiré al canvas y usaré la función que hemos visto previamente llamada clearRect. Contexto.clearRect, que será un rectángulo que irá desde 0,0 hasta 300,300. Si esto ha funcionado correctamente, en cuanto seleccionemos la opción nuevo, comprobaremos cómo la pantalla se borrará. Si selecciono, por ejemplo, abrir o cerrar, nada ocurre. Sin embargo, si selecciono nuevo, podré comprobar cómo la pantalla se borra, ya que al activar nuevo, entra en funcionamiento esta estructura de control if, que lo que hace en este caso es borrar la pantalla. A continuación, vamos a aplicar lo mismo
para poder trabajar con las diferentes alternativas que tenemos dentro de la pestaña Efectos. De la misma manera que he aplicado en el vídeo anterior un comportamiento al menú Archivo, voy a aplicar ahora un comportamiento similar al menú de Efectos. Cuando el menú con el ID Efectos cambie, ejecutaré una función llamada Efectos. La función Efectos tendrá una vez más una estructura de control if que luego tal vez transformaré a una estructura de control switch que dirá lo siguiente. Cuando aquel elemento que tenga el ID efectos, su atributo valor, sea igual, por ejemplo, a negativo, porque recordamos que teníamos un efecto cuyo valor era negativo, en ese caso aplicaré el siguiente código. Voy a copiar estas dos líneas de la función dibujar y a continuación voy a crear una nueva imagen. Trabajo, por tanto, con las líneas de definición del canvas, la línea de definición del contexto y la línea de recoger los datos e introducirlos dentro de una matriz. Por último, ahora lo que voy a hacer es copiar el código, el bucle for, correspondiente a invertir la imagen. Aplicamos sangrías para la claridad del código y por último, introduciré la función putImageData para devolver el resultado en pantalla. Si todo ha funcionado correctamente, voy a desactivar esta última porción de código, que es la porción correspondiente a solarizar. Comprobaré que en la pantalla ocurre lo siguiente. Si despliego el menú de Efectos y selecciono Negativo, podré observar cómo la imagen se vuelve en negativo. De la misma manera, si vuelvo a aplicar Negativo, la imagen volverá a su estado original. Por supuesto, lo que voy a hacer a continuación es repetir esta operación con cada uno de los efectos que he generado. De momento voy a usar varias estructuras de control if, que tal vez más adelante cambie a una única estructura de control switch. Voy a trabajar con efectos tales como negativo, aclarar, oscurecer, escala de grises y solarizar. Recordamos que el valor era escala grises y por último solarizar. Dentro de estas estructuras de control voy a copiar y pegar los códigos que he desarrollado previamente. Este es el código de aclarar. Este es el código de oscurecer. Podemos observarlo porque al código de aclarar se le suman 100 unidades, al código de oscurecer se le restan 100 unidades. Copiamos y pegamos y realizo lo mismo con el resto de códigos. Este es el código de escala de grises y por último tenemos el código de solarizar. Para evitar duplicados, lo que voy a hacer por último es eliminar toda esta porción de código. Tengo por tanto ya ahora una aplicación en la que si recargo y aplico efectos, podré comprobar cómo puedo usar el filtro negativo, podré comprobar cómo puedo aclarar, puedo oscurecer, puedo pasar a escala de grises y puedo en un momento dado solarizar. Podemos comprobar cómo lo que he hecho en este vídeo es poner en funcionamiento de manera dinámica e interactiva para quien está usando la aplicación el uso personalizado de filtros a voluntad. Por último, dentro de esta sección voy a finalizar el estilizado de la maquetación principal de esta aplicación. Para eso volveré a la parte de CSS y, por ejemplo, en Select voy a desactivar la raya blanca que obtengo dentro de cada uno de los combos de selección de HTML. Voy a especificar que el borde será de 0 píxeles Solid White. A continuación, voy también a recortar un poco en el navegador la altura de la barra de navegación.
será conveniente que disponga de un pie de página. Por tanto, bajo de los diálogos voy a poner un div con id pie de página o incluso podría usar directamente la etiqueta footer de HTML5. Retocador de imágenes, copyright 2013, José Vicente Carratalá. Aunque no lo parezca, aquí tengo el texto, por tanto lo que voy a hacer ahora es estilizar la etiqueta footer. Le diré que el background será igual a gray. Voy a crear en este footer un margen superior con margin top de 2 píxeles. Voy a usar en este caso también un margen superior y usaré un padding para separar un poco el texto. Dentro del body voy a especificar que todo el estilo de texto que quiero, font family, será Arial. Y dentro del footer especificaré que el texto deberá ir de color blanco. Para separar un poco el lienzo del resto de ventanas, voy a introducir una sombra interior. Por tanto, introduciré la propiedad de CSS Box Shadow de 0 píxeles, 25 píxeles, de un color negro con transparencia y con el parámetro inset, para que sea una sombra contenida hacia adentro. En el footer voy a especificar que quiero un font size de 8 píxeles. Continuaré estilizando esta aplicación, en este caso mediante el uso de gradientes de CSS3. La creación de gradientes de CSS3 puede ser un proceso bastante arduo, ya que requiere poner compatibilidad con cada una de las plataformas. Sin embargo, en este caso voy a usar un truco que consiste en usar cualquiera de los generadores de gradientes que podemos encontrar en Internet. Si abro una ventana nueva del navegador e introduzco los términos CSS3 Gradient Generator, encontraré una variedad bastante extensa de generadores de gradientes preparados para utilizar. En este caso, por ejemplo, voy a usar el gradiente que viene por defecto en la página colorcilla.com Gradient Editor, aunque como podremos observar, podría cambiar el gradiente a cualquier tipo, cualquier forma y cualquier color. No solo ya seleccionándolos de esta lista, sino incluso podría personalizarlos añadiendo más pasos de color y obteniendo el código al final de la modificación. Una vez que he seleccionado el gradiente que quiero, copiaré el código y lo pegaré dentro de mi aplicación. Voy a seleccionar, por tanto, que el nav deberá tener este gradiente. También deberán tenerlo tanto las herramientas como los diálogos, como el footer. Comprobamos, por tanto, que el funcionamiento del programa sigue siendo el mismo. La diferencia, en este caso, evidentemente, es que a continuación pondré capas, pondré filtros y pondré efectos para complementar esta aplicación. En este caso, dentro de herramientas, voy a crear un div de clase herramienta que conformará la plantilla de las herramientas que tendré en la barra de la izquierda. Especificaré, por tanto, que todo aquello que tenga la clase herramienta deberá tener las siguientes propiedades. Tendrá un width de 20 píxeles, un height de 20 píxeles, un border de 1 píxel sólido negro y con esto podremos ver su representación en la pantalla. Voy a aumentar, por tanto, el tamaño hasta 50 por 50 y ahora aumentaré su margin bottom. El margin bottom será de 3 píxeles. Vemos, por tanto, cómo estamos creando algunos botones con los que estaremos trabajando en la pantalla. Voy a hacerlos un poco más pequeños, 45 píxeles por 45 píxeles, con un margin left de 2 píxeles. Cuadramos los botones
y voy a finalizar su estilizado. Voy a decirles que tendrán un box shadow de 0 píxeles, 0 píxeles, 10 píxeles, de un color negro transparente. Tendrán un border radius de 5 píxeles y voy a introducirles el mismo degradado de color que tienen los componentes de la interfaz de usuario. Vemos por tanto cómo puedo convertir divs de manera sencilla en botones. Por último, lo que voy a hacer es quitar el borde para quedarme con los botones en su estado original. Todo el rato estoy trabajando con la misma imagen de muestra, que es tomates.jpg. Sin embargo, llegado un momento, me interesará poder subir mis propias imágenes y poder incluso guardarlas después de haber finalizado la edición. Para eso, dentro de la función archivo, voy a crear nuevas estructuras de control llamadas abrir y guardar. Para que funcione guardar, me hará falta crear la opción correspondiente dentro del select llamado archivo. La operación de guardar va a hacer referencia a un método de Canvas llamado toDataURL. Este método nos permite convertir el canvas en una imagen JPG o PNG que puedo descargar. Por tanto, dentro de guardar, voy a hacer referencia al canvas, voy a seleccionar un contexto 2D y simplemente voy a usar una operación llamada toDataURL. Por tanto, le digo que la ubicación de la ventana es canvas.toDataURL. Además, especificaré en qué formato voy a guardar la imagen. En este caso será una imagen de tipo PNG. Vamos a comprobar, por tanto, ahora que si recargo y elijo guardar la imagen aparecerá en una ventana nueva preparada para poder guardarla. Por supuesto, esta imagen también podré editarla, aplicarle efectos y a continuación, si la guardo, la guardaré, como podemos comprobar, en formato retocado. Es decir, la opción de guardar me va a ser de mucha utilidad para poder, al final del proceso, guardar el resultado de aquello que he estado trabajando dentro de este programa. La siguiente operación de abrir un nuevo archivo va a ser ligeramente más compleja. Dentro del body voy a usar el método append de jQuery para añadir un texto que dirá lo siguiente. Crearé un formulario donde el método será igual a post, la acción será igual a un archivo que crearé a continuación llamado upload.php y el tipo de codificación, y esto es importante, será multipart form-data. Este formulario contendrá un campo input de tipo file. Su nombre será archivo. Y por último, introduciré un botón de tipo submit. Haciendo esto, voy a conseguir lo siguiente. Cuando pulse sobre abrir, aparezca un nuevo campo de archivo que me permitirá subir mis propias imágenes. En Encoding Type voy a cerrar las comillas y de esa manera, cuando seleccione abrir, veré tanto el botón de seleccionar archivo como el botón de enviar. Por supuesto, si pulso sobre seleccionar archivo y selecciono cualquier otra imagen, en cuanto pulse el botón enviar, de momento el navegador me dará un error, ya que todavía no existe el archivo upload que a continuación voy a crear. A continuación, dentro de mi carpeta Canvas, voy a crear dos nuevos elementos. Primero, un archivo llamado upload.php y segundo, una carpeta llamada imágenes. Upload.php subirá las imágenes que yo seleccione a la carpeta llamada imágenes.
voy a arrastrar upload.php hasta el editor de texto que esté usando para escribir el siguiente código. Este código PHP usará la función copy, donde copiará aquel archivo que haya sido enviado con el índice archivo, ya que recordamos que dentro de index2.html el nombre era archivo y por tanto tiene que coincidir con el nombre introducido dentro de files. Elegimos su nombre temporal y le decimos que esta imagen queremos subirla dentro de la carpeta imágenes y la llamaremos inicial.jpg. Si todo ha funcionado correctamente, ahora estaremos subiendo imágenes a la carpeta correspondiente. Vamos a comprobarlo. Elegimos Abrir, seleccionamos un archivo, pulsamos sobre Enviar y si todo ha funcionado correctamente, ahora dentro de la carpeta Imágenes tendré una imagen llamada inicial.jpg que corresponde a la imagen que he seleccionado. Si a continuación selecciono otra imagen, comprobaré que la nueva imagen sustituirá a la imagen original. Por último, dentro de este script voy a crear una redirección. Para ello usaré un simple comando echo y dentro del comando echo voy a poner una metaetiqueta http-equib es igual a refresh, donde el contenido será en 0 segundos acceder a la URL llamada index2.html. Si todo ha funcionado correctamente, si ahora abro una nueva imagen, por ejemplo, de nuevo las fresas, la imagen se cargará en la carpeta correspondiente y se me devolverá a la página inicial. Evidentemente, lo único que me queda por hacer es decirle al programa principal que ya no quiero usar la imagen de los tomates, sino quiero usar cualquier imagen que esté en la carpeta imágenes y tenga el nombre inicial.jpg. Para ello voy a volver a index2.html y voy a decirle al programa que el archivo que voy a llamar no es tomates.jpg, sino es dentro de la carpeta imágenes el archivo inicial.jpg. Comprobamos que el archivo existe, inicial.jpg. Esto quiere decir que si ahora abro una imagen, por ejemplo la imagen del helado, y la envío, debería aparecer automáticamente dentro del visor. Si no aparece, voy a darle una pequeña ayuda a Canvas y voy a poner un doble set timeout. Voy a decirle que dibujar se debe aplicar en 100 milisegundos y en 500 milisegundos. De esa manera, ayudaré a que la imagen se cargue doblemente y me aseguraré de que al final la imagen aparece en la pantalla. Vamos a comprobar, por tanto, que funciona este subidor y cargador de imágenes. Si elijo Abrir, voy a abrir ahora, por ejemplo, el chili. Compruebo que al enviar, el chili aparece en pocos segundos en la pantalla. Voy a crear una ventaja de 500 milisegundos y 1000 milisegundos. Pulso Abrir y realizo la comprobación con el helado. Si es necesario, tendré que recargar hasta darle la ventaja suficiente como para que pueda cargar la imagen. Por supuesto, cada imagen que cargue será susceptible de aplicar efectos personalizados, tales como negativo, aclarar, escala de grises o solarizar. Y cuando haya finalizado la edición de la imagen, siempre podré ir a Archivo, Guardar, tras lo cual aparecerá la imagen en una ventana nueva que podré guardar como una imagen PNG al disco duro. Vemos, por tanto, cómo estamos creando un programa personalizado para abrir imágenes, poder editarlas y más adelante guardarlas. Comprobamos, por tanto, con las frambuesas cómo funciona una vez más el efecto negativo, el aclarado, otra vez negativo, aclarado de nuevo, escala de grises y por último guardo este archivo.
Cada vez hay más teléfonos móviles y tabletas que permiten interactuar con el dispositivo usando la voz humana. Todos aquellos navegadores basados en WebKit, principalmente Chrome y Safari, incorporan la posibilidad de introducir un campo de formulario que reconoce la voz del usuario que está hablando. En este ejemplo, vamos a usar esta característica de HTML5 para poder controlar nuestra aplicación mediante la voz. Vamos a bajar hasta la parte HTML y justo a continuación del último select voy a introducir un input de tipo texto con el modificador X WebKit Speech. Si ahora guardo y recargo el proyecto, comprobaré como justo a la derecha del último select aparece un campo de texto un poco especial que contiene un micrófono. Voy a editar un poco el CSS del menú superior para decirle que tenga una altura de 22 píxeles para que pueda albergar correctamente a todos los elementos del menú. El funcionamiento de este nuevo campo es muy sencillo. Simplemente tengo que pulsar el micrófono y dictar un texto con mi voz. Voy a hacer clic y voy a decir, esto es un texto que estoy dictando. Comprobaré, por tanto, que aquel texto que he introducido mediante la voz se ha convertido, mediante reconocimiento vocal, en texto HTML. Esto quiere decir, por tanto, que podría configurar mi programa para responder a la voz. Por ejemplo, solarizar. Por ejemplo, aclarar. Lo que voy a hacer es mantener este campo de voz y a continuación enlazarlo con la programación. De esta manera conseguiré controlar mi programa usando el reconocimiento vocal incluido en HTML5. Lo que voy a hacer, por tanto, a continuación es conectar el reconocimiento vocal con el núcleo del programa. Para ello voy a usar un gatillo del que dispongo dentro del input de tipo reconocimiento vocal llamado onWebKit Speech Change. Cada vez que cambie el reconocimiento vocal dentro de este campo, podré ejecutar una función. La función se llamará reconocimiento vocal, que todavía no existe, pero que ahora a continuación voy a crear. Voy a volver a la parte de JavaScript y, por ejemplo, entre archivo y efectos, voy a crear una función cuyo nombre evidentemente será reconocimiento vocal. Para esta función voy a tomar prestadas las estructuras de control de la función efectos. Las voy a pegar dentro de reconocimiento vocal. Evidentemente, en este caso, dentro de reconocimiento vocal no haré referencia al atributo valor de efectos, sino al atributo valor de vocal. Recordamos que vocal es el ID que le he asignado al campo de reconocimiento de voz. Si todo ha funcionado correctamente, ahora el campo de reconocimiento de voz estará atado al funcionamiento del núcleo del programa. Recargamos y comprobamos que si dentro de este campo digo negativo, automáticamente habré aplicado mediante la voz una operación de cambiar la imagen a modo negativo. Si vuelvo a decir negativo, la imagen recuperará su estado original. Voy a probar más efectos. Aclarar. No ha reconocido correctamente la orden, por tanto voy a repetir. Aclarar. Y en este caso comprobamos cómo la imagen se acaba de aclarar. Oscurecer. Solarizar. Negativo. Negativo. Vemos por tanto cómo, gracias a esta funcionalidad de HTML5 presente en los navegadores de tipo WebKit, podemos controlar nuestros programas vía web a través de la voz. En este vídeo voy a introducir y voy a programar un efecto más complejo de los que hemos estado trabajando hasta ahora. Voy a crear un efecto de desenfoque de caja. Por tanto, dentro de efectos, voy a crear una nueva entrada en el menú llamada desenfocar
con el nombre Desenfocar. Dentro del menú de efectos, ahora aparecerá una nueva entrada llamada Desenfocar. Cuando la ejecute, lo que haré es llamar a un nuevo filtro que voy a programar ahora mismo. Dentro de efectos, voy a copiar y pegar una plantilla de la última estructura de control y voy a especificar qué es lo que va a pasar cuando el efecto sea desenfocar. Dejaré el canvas igual que está, dejaré el contexto igual que está y voy a cambiar el image data por 300-300. A continuación, lo que voy a hacer es generar varias estructuras de control for anidadas dentro de la estructura for que ya existe. En primer lugar, voy a crear una variable llamada radio, que controlará el radio del desenfoque. De momento, le voy a dar un valor inicial de 3. A continuación, voy a usar una variable temporal para guardar datos que luego reiniciaré. Por tanto, simplemente inicializo a 0 una variable llamada temp. Dentro de este bucle for, voy a crear 3 bucles más anidados. Un primer bucle for para el componente. Recordamos que tenemos 3 componentes rojo, verde y azul. Mi intención es no tener que triplicar el código, sino realizarlo de la manera más automatizada posible. Siempre que componente sea menor que 3, componente más más. Cada vez que pase por este bucle, temp volverá a ser igual a 0, y de esa manera podré reiniciar el valor de esta variable temporal. Lo que voy a hacer ahora, por tanto, es un filtro de desenfoque de caja. Eso quiere decir que cada píxel deberá tener en cuenta a sus píxeles vecinos, realizará un promedio de su color y por tanto se desenfocará. Eso quiere decir que tengo que mirar los píxeles que hay en X y los píxeles que hay en Y. Tengo que realizar un barrido de caja para tener en cuenta los colores de los píxeles vecinos y por tanto realizar un promediado. Por eso siempre que necesito realizar un barrido por área rectangular, tengo que anidar 2 bucles for. Uno donde la X empieza siendo igual a 0, la X será menor o igual al radio por 4 y cada vez que pase por aquí la X aumentará 4 valores. Dentro de este bucle for anidaré un último bucle for donde introduciré una variable y que empezará siendo 0 hasta que sea menor o igual que el radio por 1200, donde y crecerá a razón de 1200 por cada rejilla. Recordamos que 1200 atiende al valor 300 multiplicado por 4 componentes. Por último, ahora voy a hacer lo siguiente. El valor temporal será más igual, es decir, añadirá el valor de los datos en y más el componente más la x más la y. Si nos fijamos, lo que tengo en este caso son 4 bucles anidados for. El for del i, el for del componente, el for del x y el for del y. Por último, lo que estoy haciendo es barrer aquí e indicar dentro de la variable temporal cuál es el valor de esa variable. Fuera de los 2 bucles for, el x y el y, voy a poner que data, donde i más componente, será igual al valor temporal partido por el radio al cuadrado. Si todo ha funcionado bien, cuando recargue el proyecto y elija aplicar el filtro de desenfoque, realizaré un ligero desenfoque de 3 píxeles por 3 píxeles. Podremos comprobar en este caso cómo el desenfoque de 3 por 3 píxeles se ha realizado a una velocidad relativamente alta. Comprobamos una vez más, desenfoque de caja se realiza prácticamente de manera automática. Lo que voy a hacer ahora es jugar progresivamente con el radio. Voy a subir el radio a 6. Voy a volver a aplicar el efecto y comprobaré cómo con 6 se sigue comportando de una manera bastante buena. Sin embargo, a continuación voy a probar un radio de 20 píxeles de desenfoque. Recargo
y compruebo como ahora tarda todavía un par de segundos en devolverme la imagen final. Repetimos, aplico desenfocar y fijémonos que desde que hago clic hasta que el programa me devuelve la imagen pasan 1 o 2 segundos. Cuanto más aumente el radio de desenfoque, más tardará el programa en devolverme la imagen final, porque más cálculos tendrá que hacer. Cuanto más aumente el radio, más se complicarán los cálculos que tiene que realizar porque más píxeles vecinos tendrá que tener en consideración. Voy a probar ahora a 40. Comprobaré como en 40 tarda todavía unos cuantos segundos más. Finalmente realiza la operación, sin embargo, tarda todavía un poco. Voy a poner por último 80, voy a recargar, voy a aplicar y comprobaré como con 80 el programa empieza a tardar una cantidad considerable de tiempo. Al final realizará la operación, pero he tenido que esperar demasiado tiempo para ver el resultado final en pantalla. Todavía estoy esperando y llegará un momento en el que el programa finalizará la operación y me devolverá el resultado en el navegador. El problema es que JavaScript no es demasiado eficiente, por defecto, para realizar cálculos demasiado intensivos. Vamos a fijarnos en una cosa. Esto que acabo de sacar es mi administrador de tareas de Windows. El administrador me dice que tengo 8 núcleos disponibles para realizar cálculos. Ahora mismo, el procesador está prácticamente inactivo. Voy a aplicar este efecto de desenfocar para comprobar que el procesador se pone a trabajar, pero prácticamente en ningún momento supera el 13% de la potencia. Eso quiere decir que de los 8 núcleos que tengo ahora mismo en este equipo, solo estoy usando uno. El problema, por tanto, es que JavaScript por defecto no es capaz de aprovechar todos los núcleos que tenga un procesador. Por tanto, estoy perdiendo tiempo. Lo que tendría que hacer es conseguir que JavaScript fuera capaz de usar todos los núcleos del procesador en el que estoy trabajando. Y de esa manera, en este caso, este filtro, que está tardando un buen número de segundos, se calcularía directamente 8 veces más rápido. HTML5 en combinación con JavaScript dispone de un nuevo elemento llamado worker que sirve específicamente para resolver el problema del uso de múltiples hilos en un procesador. Para este ejemplo voy a sacar la carpeta del proyecto y voy a crear de momento una primera muestra aislada dentro de una carpeta llamada workers. Dentro de esta carpeta llamada workers voy a crear un archivo index.html y un archivo JavaScript llamado worker.js. Voy a lanzar ambos archivos al editor de texto para poder escribir código dentro de ellos. En el archivo HTML voy a crear un documento con un doctype HTML para asegurar que sea HTML5, donde crearé una estructura básica, de momento obviando el head y yendo directamente al body. Voy a calcular números primos y por tanto voy a indicar que el número primo más alto hasta el momento es, no estoy poniendo acentos por la sencilla razón de que no he codificado el documento para UTF-8. Por tanto, si pusiera acentos saldrían como caracteres extraños. Así que de momento, para este ejemplo, no estoy poniendo acentos. Voy a crear una etiqueta output con el ID llamado resultado. A continuación, si esta es la parte HTML, vamos a empezar a crear la parte JavaScript. La primera parte de JavaScript va a estar dentro de este archivo. Es una parte en la que este archivo HTML lanza una petición y se comunica con un archivo JavaScript externo. Por tanto, voy a crear una variable llamada worker que va a ser igual a una nueva instancia, y ahora viene lo importante, de un objeto predefinido, predeterminado, llamado worker, cuyo parámetro es precisamente el archivo JavaScript que va a ejecutar. Recordamos que va a ejecutar worker.js porque este es el nombre del archivo que hemos creado. Lo que estoy haciendo, por tanto, es lanzar una nueva tarea
dentro de ese archivo JavaScript. A continuación, tengo que preparar este código para recibir, interpretar y colocar correctamente la información que reciba del procesado. Por eso voy a usar un método worker.onMessage que se encarga de recibir los mensajes que le lanza el worker. Va a ser una función con un parámetro event que simplemente hará en el document getElement by ID aquel elemento que tenga el ID resultado recibirá el contenido de texto igual a event.data. Esto básicamente quiere decir que dentro del output que tiene el ID resultado voy a introducir los datos que recibiré del worker. Por tanto, esta línea manda trabajo al worker y esta línea o esta estructura de control se encarga de recibir la información que proporciona el worker. A continuación, lo que me queda por hacer es programar el archivo worker.js. En este caso quiero hacer una sencilla calculadora de números primos. Por eso voy a empezar creando una variable n que inicializo a 1. Creo una estructura de búsqueda y digo que mientras que la condición sea cierta, cada vez que pase por aquí n sumará un valor y voy a crear una estructura de control for. Creo una variable i que empieza siendo igual a 2. Siempre que i sea menor o igual que la raíz cuadrada math.sqrt del número n, cada vez que pase por aquí dentro del bucle for sumaré un valor. Si, y ahora viene lo importante, el módulo de n entre i es igual a 0, en ese caso deberé continuar la búsqueda. La línea más importante de este ejercicio es postMessage, donde enviaremos el número n. Es decir, todas las líneas que tengo arriba simplemente son un cálculo de números primos en JavaScript. Sin embargo, esta línea es realmente la que coge el resultado del cálculo y lo devuelve al worker. Vemos, por tanto, cómo he establecido una comunicación bidireccional. Desde index.html creo un nuevo worker que hace referencia al archivo worker.js, envía una petición, recoge un resultado y lo pone dentro de HTML. El archivo worker realmente es la máquina que se encarga de trabajar el resultado. Vamos a comprobar su funcionamiento. Guardo los dos archivos, cargo la carpeta workers y compruebo en este caso como ya tengo un calculador de números primos en marcha. Vemos, por tanto, insisto, cómo hemos creado un archivo index.html que es capaz de externalizar un cálculo a un worker y desde luego no bloquear el cálculo del resto de elementos de JavaScript. Lo más divertido de los workers es que puedo crear tantos como quiera o como necesite. Fijémonos que ya tengo un worker en funcionamiento, pero si voy a visualizar el uso de procesador, comprobaré que prácticamente estoy usando un tercio de la potencia disponible. Comprobaré que el procesador apenas sube del 33%. Prácticamente estoy usando un núcleo para el sistema y otro para calcular los números primos. Lo que voy a hacer ahora, por tanto, va a ser tan sencillo como simplemente crear varios workers duplicando el primero. Recordemos que estamos partiendo de un 33% y queremos llenar al 100% el uso del procesador. Lo que voy a hacer en primer lugar es duplicar las líneas de recogida en HTML. Les voy a poner el nombre resultado 1, resultado 2, resultado 3 y resultado 4. Voy a empezar creando 4 tareas independientes. De la misma manera que he creado 4 tareas, 4 líneas independientes, voy a crear ahora 4 copias independientes del worker. Evidentemente, en este caso les voy a cambiar el número para llamarlas worker1, que estará atada a resultado 1. Fijémonos que tengo worker1, worker1.onMessage y dirige a resultado número 1.
Por tanto, en la segunda copia tengo que adaptar los números correspondientemente. Worker2, llamaré al método onMessage de Worker2 e introduciré el resultado en resultado2. Lo mismo con Worker3 en resultado3, Worker4 en resultado4. Si ahora guardo y recargo, probablemente tenga que abrir en una nueva pestaña. Vamos a recargar. Podré observar lo siguiente. Todavía no está saliendo nada en pantalla, en breve saldrá, ya lo tengo, y puedo observar que ahora tengo 4 números primos calculándose a la vez. Y sobre todo, lo más importante es que el procesador ya no está al 30%, ahora está prácticamente al 66%. Es decir, estoy haciendo un uso mucho más eficiente y masivo del procesador, separando tareas, donde cada tarea irá a un núcleo diferente del procesador que tenga instalado. En este caso, tengo un procesador de 8 núcleos y he indicado que quiero realizar 4 tareas. Es evidente que todavía sobran núcleos para 4 tareas, y por eso todavía el procesador no está al 100%. Voy a continuar este ejemplo creando no ya 4, sino 8 tareas. Simplemente duplico en la pantalla, cambio la numeración y creo tantos nuevos workers como me haga falta. Cambio los números correspondientemente. Guardo y recargo. Si recargo, probablemente este script se colgará. Lo que voy a hacer es abrirlo en una pestaña nueva. Si nos fijamos ahora en el procesador, el uso del procesador ha subido al 100%. Esto quiere decir que ya tengo 8 tareas ocupadas en un procesador de 8 núcleos. Quiere decir, por tanto, que he octuplicado el número de tareas actuales y por tanto puedo elegir el usar más completamente un procesador. ¿Para qué nos sirven, por tanto, los workers? Los workers nos sirven para aplicar la filosofía de divide y vencerás. Nos permiten seleccionar una tarea, dividirla en partes diferentes y repartir esa tarea en tantos núcleos como tenga el procesador. Voy a demostrar la conexión entre un worker y el mensaje HTML que lo envía. Por eso, dentro de la carpeta de proyecto, dentro de la carpeta Workers, voy a ubicar todo el contenido que he desarrollado hasta ahora en una carpeta llamada 1. Y voy a crear a su lado una carpeta llamada 2 que contendrá un archivo index.html y que contendrá un worker que realizará una tarea pero con el que además me quiero comunicar. Por tanto, crearé index.html y worker.js. Voy a abrir estos dos archivos dentro de un editor de texto y voy a abrir index.html dentro de una nueva instancia del navegador. Por tanto, pondré localhost /html5 /canvas /workers y entraré dentro del directorio número 2, tras lo cual automáticamente se me abrirá index.html, donde compruebo que estoy viendo el mismo código en ambos sitios. En este caso, el código index.html lo voy a rellenar con lo siguiente. Va a contener un archivo HTML que a su vez contendrá una cabeza, que a su vez contendrá un cuerpo, y dentro de la cabeza voy a poner un script de tipo texto /javascript que contendrá el siguiente código. En primer lugar, voy a crear una variable llamada worker que va a resultar ser una nueva instancia de un objeto worker cuyo final es ejecutar el archivo worker.js. Una vez más, debemos tener en cuenta que el archivo se debe llamar exactamente igual que el archivo que realmente hemos creado. A continuación, voy a decir que worker.onMessage y en lugar de enviar un mensaje, lo que voy a hacer es enviar una función. Por tanto, envío una función y hago lo siguiente. Función con un evento, cuando reciba un mensaje del worker, diré alert.
del worker he recibido el siguiente mensaje. Por supuesto, todo esto entre comillas, y lo voy a encadenar con un event.data. Si event es el mensaje que estamos recogiendo, event.data son los datos del mensaje. Por último, lo que haré es escribir worker.postMessage para enviarle un mensaje al worker, que en este caso será yo digo hola. Lo que tenemos, por tanto, son dos partes dentro de este script, una primera que escucha y otra primera que habla. Esta parte le va a hablar, le va a decir un mensaje al worker. El worker va a recibir ese mensaje y lo va a devolver, y cuando lo devuelva, lo estaré escuchando con esta porción de código. Esa segunda porción de código va a hacer algo tan sencillo como lo siguiente. This.onMessage, es decir, cuando reciba un mensaje en este elemento, voy a poner dos S y una M, onMessage, será igual a function con event en el parámetro. Y básicamente voy a decir lo siguiente, postMessage, le devuelvo un mensaje al HTML que me lo ha enviado y digo, el worker dice que, dos puntos, y encadeno con otra vez event.data. Lo que estoy haciendo básicamente es lo siguiente, enviar un mensaje en el cual digo hola mediante un postMessage. Con postMessage envío un mensaje desde index.html hasta worker.js. Worker.js recibe el mensaje y dice, el worker dice que event.data, donde los datos son yo digo hola. Worker.js de nuevo devuelve el mensaje con un postMessage. Por tanto, index.html escucha esa respuesta y dice alert del worker he recibido el siguiente mensaje y me dirá el mensaje que ha recibido. Por tanto, si ahora guardo y recargo, en la pantalla deberé obtener del worker he recibido el siguiente mensaje. El worker dice que yo digo hola. Vemos que yo decía hola aquí, el worker decía el worker dice que yo digo hola y al devolverlo pongo del worker he recibido el siguiente mensaje. Vemos por tanto como usando postMessage podemos intercambiar información entre la página original y el worker. Evidentemente, la gracia no está en pasar mensajes estáticos y que el worker me los devuelva. La gracia está en pasar parámetros, que el worker realice operaciones con ellos y que me devuelva el resultado. Por tanto, en este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. En primer lugar, voy a crear una variable llamada número que, de momento, va a contener una cadena llamada yo digo hola. Por tanto, a continuación, dentro de los parámetros de postMessage, voy a poner el nombre de la variable, que recordamos que he llamado número. Si ahora recargo, obtendré lo mismo. El worker dice yo digo hola. En este caso estoy enviando yo digo hola, pero no directamente, sino a través de una variable. De la misma manera, en este caso, lo que voy a hacer es poner, por ejemplo, el número 9. Ahora sí, voy a hacer que el número realmente contenga un número. Si ahora recargo, de la misma manera que estoy enviando una cadena, puedo enviar un número. El worker dice que número 9. Evidentemente, la gracia en este caso consiste en devolver ese parámetro calculado a partir del worker. Por eso entro dentro del worker.js y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable calculado que va a ser igual a event.data por event.data. Recordamos que event.data, en este caso particular, es el número 9. Por tanto, calculado es igual a 9 por 9. Evidentemente, en el postMessage no quiero devolver event.data, sino que quiero devolver calculado. Si ahora guardo y recargo, devolveré el resultado 81. El worker dice que 81. Vemos por tanto como, aunque es un caso sencillo, ilustra bastante bien qué es lo que quiero conseguir del worker. No quiero que el worker haga un cálculo estático. Quiero que el worker realice un cálculo mediante los datos que yo le proporcione y me devuelva un resultado ajustado a los datos que yo le he pasado según el algoritmo de cálculo que le he indicado. Si le digo que es 9, me dirá 81. Si le digo que es 6, me dirá que 36. Vemos por tanto como estoy realizando de momento una sencilla operación de cálculo, pero la estoy realizando usando un worker externo.
Hasta ahora hemos realizado un cálculo mediante una variable. Hemos comprobado cómo le enviamos el valor de esa variable, el worker realiza un cálculo y me devuelve un cálculo adaptado justo al valor de la variable que yo le he enviado. Esto ya de por sí es interesante, sin embargo tenemos la limitación de que una variable puede contener un único valor, y probablemente cuando trabaje con un worker me va a interesar poderle enviar múltiples valores a ese worker. Por tanto, lo que vamos a hacer en este caso para este ejemplo es simplemente definir que número ya no es una variable, sino que es un nuevo array. Y por eso voy a poder poner lo siguiente, por ejemplo, número con el índice 0 es igual a 4. Número con el índice 1 es igual a 6. Y número con el índice 2 es igual a 9. Vemos por tanto como no voy a enviar en este caso un único elemento al worker, sino que voy a enviar una matriz de elementos. Por eso, si ahora guardo y recargo, el resultado en la pantalla evidentemente va a ser not a number, porque como no es un número, como es una matriz, el programa no es capaz de calcular el cuadrado de toda la matriz a la vez. Lo que tengo que hacer es recorrer la matriz parámetro por parámetro y parámetro por parámetro calcular el cuadrado. Por eso voy a hacer lo siguiente. Una buena estructura de control para poder recorrer la matriz es el bucle for. Voy a hacer un for un poco especial, voy a hacer un for típico de recorrer matrices y voy a crear una variable x que empieza siendo igual a 0. Y voy a decir que x debe recorrerse hasta que llegue al final de event.data.length, es decir, hasta que llegue al final de la longitud de la matriz. Esto quiere decir que voy a recorrer y voy a reconocer automáticamente cuál es la longitud de la matriz. Por último, voy a decir que event.data con el índice evidentemente x va a ser igual a la matriz event.data x por event.data x, es decir, event.data en el índice 0 será igual al event.data en el índice 0 por event.data en el índice 0. Event.data en 1 será event.data en 1 por event.data en 1 y así con cada uno de los elementos de la matriz. Y por último voy a devolver event.data que se devolverá como una matriz. Si ahora guardo y recargo, comprobaré que ahora sí al recargar me dice que el worker dice que 16, 36 y 81. Si nos fijamos, 16, 36 y 81 son justo los cuadrados de 4, de 6 y de 9. Vemos por tanto cómo se nos abre un gran campo de posibilidades, ya que no solo somos capaces de pasar una variable, sino que somos capaces de pasar el contenido de una matriz, procesar elemento a elemento el contenido de esa matriz y devolverlo a nuestro proyecto original. Aquí finaliza este curso Video2Brain de creación de aplicaciones web 2.0 usando HTML5 y JavaScript. Durante el curso hemos creado una completa aplicación que nos ha permitido realizar tratamiento de imágenes usando el elemento Canvas de HTML5 en combinación con la potencia de procesamiento de JavaScript. Hemos visto, por tanto, cómo aplicar efectos y cómo usar incluso herramientas avanzadas, tales como por ejemplo reconocimiento de voz, negativo, como también herramientas de distribución de procesado masivo, como los web workers en HTML5. Espero que el curso te haya sido de utilidad y que te sirva para realizar tus propias aplicaciones web y publicarlas en Internet. Recuerda que este curso está ubicado dentro del catálogo de Video2Brain. Puedes encontrar más información en www.video2brain.com. Este curso está ubicado dentro de las suscripciones de Video2Brain, dentro de las cuales encontrarás múltiples opciones de suscripción. Con el acceso total, tendrás acceso inmediato a todos los cursos y además a los materiales base y a las descargas. También dispones de la suscripción online, bien en formato mensual, bien en formato anual. Me despido, por tanto, esperando verte en próximas formaciones Video2Brain.